Me dejaron esta pregunta en un video y la verdad es que está interesante. Parece sencilla, pero hay que analizarla bien. Dice, ¿cómo evalúo que no haya sido con culpa? Digamos, veo un incendio y dejo que esas personas se quemen porque me caen mal. En ese caso, ¿es dolo o culpa? Pues de manera somera, apuntaría a dolo. Porque ahí se establece, dice, dejo que esas personas se quemen, que no se evitó el resultado y de una vez también nos da el elemento subjetivo. Ahora dice porque me caen mal. Eso apunta a dolo. ¿Cómo se evalúa esta situación? Porque no es lo mismo hacer una construcción dogmática, un análisis teórico que ya probarlo ante un tribunal, establecerlo. Pues lo primero es entender qué es culpa y qué es dolo. El Código Penal guatemalteco ya nos da estas definiciones en los artículos 11 y 12. El artículo 12 define así el delito doloso. Dice, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. Es lo primero que tenemos que establecer, el conocimiento del hecho. Como en este caso es una omisión de auxilio en un caso de incendio, se tiene que establecer que la persona que no prestó auxilio vio o estaba al tanto del peligro, o sea, vio el incendio, vio el fuego, vio el humo, escuchó los gritos de auxilio. Se tiene que establecer eso y se tiene que establecer que no hizo nada. También dice, o cuando sin perseguir el resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. En otras palabras, yo no ocasioné el incendio, no era mi intención ocasionar el incendio, pero de repente unas personas que me caen mal están en grave peligro por un incendio. Yo tengo la opción de ayudarlos, pero decido no hacerlo. Entonces, estoy cayendo en el delito de omisión de auxilio. Podríamos definirlo así, que dolo es igual a conocimiento más la voluntad de cometer el tipo penal. Eh, en este caso es el artículo 156 del Código Penal. También es importante tomar en cuenta un detalle que menciona acá este, este delito. Artículo 156, omisión de auxilio. Dice, quien encontrando perdido, desamparado menor de 10 años, y aquí viene la parte que nos atañe, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario. Pero aquí viene la parte clave. Dice, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. En este caso, el delito, el tipo penal aquí establece claro que es cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Es decir, la ley no nos exige que nosotros prestemos auxilio en algo que no nos va a poner en riesgo, que no podemos hacer. Si por ejemplo yo veo un incendio, pero yo no soy bombero, yo no tengo los conocimientos de cómo apagar un incendio, cómo salvar personas en un incendio, no tengo un extintor, no tengo más instrumentos, da igual si las personas me caen bien o me caen mal. No va a ser ni dolo ni culpa. Simple y sencillamente no tengo ninguna responsabilidad ahí, porque la ley dice que yo tampoco puedo ponerme en riesgo por auxiliar a alguien. Entonces hay que establecer eso. Eh, a veces esta parte de caer mal pues no se puede establecer porque no se pueden ver las intenciones, no se puede leer la mente de una persona, pero sí se pueden ver sus acciones. Supongamos que la omisión de auxilio o el auxilio que se iba a prestar solo era de ir y abrir una puerta o de ir y llamar a los bomberos o de abrir una ventana para que alguien salga, como en el caso que puse en el video del hogar seguro. El guardia simplemente tenía que abrir la puerta y salvar la vida de las niñas, pero no se hace. ¿Qué refleja eso? Ahí se podría establecer el dolo, pero obviamente tenemos que hacerlo mediante un peritaje, ¿verdad? Primero establecer de que en donde estaba la persona era audible los gritos de auxilio, era visible el fuego, el humo, era obvio que pues por las circunstancias las personas podían morir, que yo tenga los medios, por ejemplo las llaves para abrir la puerta y que no representara un peligro para mí. Si mediante un video, mediante testimonios, yo puedo demostrar que, que el imputado no accionó o el tiempo de reacción fue muy largo, se puede establecer el dolo. Porque como decía el artículo 11, cuando el resultado es previsto, ¿sí?
y se lleva a cabo el tipo penal, que en este caso es la omisión de auxilio, es un delito doloso. ¿Cuándo es culposo? El artículo 11 pues nos ayuda a entenderlo. Y el artículo 12 del Código Penal, aquí lo define así. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. En este caso, supongamos que es un incendio. Eh, ahorita también a la mente esos casos famosos, ¿verdad? Como en Chernobyl, de otros lugares donde se ve a las personas encargadas, pues ahí como locos viendo cómo salvaban la situación, pero no se recordaron el protocolo, no se lo aprendieron bien, o no prestaron atención. Entonces, cuando se dio la situación, se dio la emergencia, no tenían los conocimientos para actuar, pero ellos querían evitar el resultado, ellos estaban haciendo todo lo posible, pero siguieron mal el protocolo, no siguieron bien las medidas de seguridad y no pudieron prestar auxilio. Esos casos sí son culposos, son homicidios culposos, porque se está estableciendo en ese caso negligencia. Negligencia por no haberse aprendido los protocolos, por no haberlos seguido bien. En este caso, el incendio, algo que también, ¿cómo se podría establecer, por ejemplo, una omisión por negligencia? Que se pudiera decir que, mire, yo vi que estaba el incendio, pero vi unas personas ahí ayudando. Y tal vez se puede probar mediante un video que unas personas pasaron, ¿no? Entonces, que la persona pensó que habían otros ayudando. Se podría establecer algo así. O tal vez que pues la persona corría peligro. La persona vio que el fuego ya salía y que entonces le era imposible acercarse a ayudar. Y tal vez, aunque no sea cierto, pero era su tal vez desde su punto de vista esa era la situación, se podría establecer eh, una omisión culposa. O que, por ejemplo, yo tenga el extintor, con el extintor puedo apagar el fuego, pero no puse atención en la capacitación, no sé usar el extintor o lo utilizo mal. Recuerdo en un caso donde estudiaba que un muchacho pasó eso, quiso activar el extintor, pero por no saberlo, no se recordarse cómo, le tiró, o sea, activó el aspersor en la cara a otro compañero, y como ese es un polvito muy fino, eh, no solo no apagó el incendio, sino que empezó a ahogar al otro compañero. Es cosas como esas sí podría ser una omisión de auxilio culposa, donde la persona está intentando prestar auxilio, pero por negligencia no lo logra hacer. Entonces, esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta. Recordemos que ante un juez o ante un tribunal solo se muestran los indicios. Es el juez, mediante la sana crítica razonada, que los evalúa y determina si es así. Y tomar en cuenta también las expresiones. En los hechos de tránsito pasa que llegan a veces los medios de comunicación primero, hablan con el autor, ¿verdad?, del hecho, y a veces la gente se imprudente para hablar. ¿Y qué dice la gente? Mire, usted, yo iba en mi carro, yo vi a la persona, le bociné y no se quita usted, no se quitó el camino. La gente también. A veces la gente habla eso en los medios de comunicación, entonces ante un juez, eso ya es un indicio de dolor, porque la persona ve la situación y aún así sigue. Pasa en los casos de incendio donde tal vez la persona responsable dice, mire, yo vi el incendio, pero mi responsabilidad era cuidar esta área. Esa área ya era de otra persona, así que la culpa es de ella. Aparentemente se está defendiendo, pero esa expresión refleja que tiene conocimiento, que podía haber ayudado, pero que se negó a hacerlo. Sin querer, la persona solita está diciendo que actuó con dolor. Entonces, todos estos indicios pues, son los que se presentan a un juez o ante un tribunal para demostrar o establecer el dolor o la culpa.